Epa, Kate, ¿estamos viendo bien la presentación? Está perfecto. Todo tuyo, este lindo auditorio, eh, Huila, Casanare, Cundinamarca, todo para ti. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Acá vamos a manifestar nuestro conflicto de interés y es que no tenemos ningún conflicto particular para esta charla, pero con Mauro tomamos la decisión de hablar sobre más allá de la hemoglobina glicosilada, porque realmente yo creo que las guías ya todos no las sabemos de memoria. También creo que muchas veces las charlas que encontramos son las mismas trilladas de cuál es la meta de la hemoglobina glicosilada o en qué debería ir la glicemia. Entonces, lo queríamos hacer un poco diferente, pues primero para atraer su atención y para ver que no solamente lo importante es la meta de hemoglobina glicosilada. Siguiente, mami. Entonces, como le decíamos, no tenemos ningún conflicto de interés. Y realmente vamos a hablar un poco de la magnitud del problema y nos vamos a basar según la perspectiva de la cuenta de alto costo y de la Federación Internacional de Diabetes, Atlas, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Y lo hablábamos con Mauricio, y es que, ¿qué pasa? La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible y es súper importante en el siglo XXI, pues debido a que tiene una prevalencia, una mortalidad y una carga económica y social bastante importante, que lo vamos a ir hablando durante esta charla. Y es un problema de salud pública porque afecta, uno, a millones de personas, está asociada a complicaciones graves que aumentan el riesgo de discapacidad y muerte prematura. Pues realmente aquí, ¿quién de pronto no ha tenido un paciente con amputación por diabetes, un paciente que esté con enfermedad renal crónica, estadio avanzado, que no puede trabajar por una diálisis? Entonces, realmente esto fue lo que nos motivó a traerles esta charla. Entonces, más o menos, ¿cuántas personas hay? 589 millones de personas en el mundo sufren de diabetes. Como lo podemos ver, es un número bastante importante. Y de estos, entre los adultos entre los 20 y los 79 años, 589 millones viven con diabetes. Entonces, más o menos, una de cada 9 personas tiene diabetes. Y 853 millones es la proyección epidemiológica para el año 2050, según los datos de la Federación Internacional de Diabetes. Pues ha aumentado de manera alarmante durante las últimas décadas, y pues obviamente esto nos ha llevado a mover todos los esfuerzos pues, para poder mirar cómo podemos controlar esta enfermedad de manera prematura, hacer intervención oportuna, masiva y con claro beneficio sistémico. Entonces, bueno, ¿qué encontramos nosotros? Pues que más o menos el 80% de los pacientes con diabetes viven en países de ingresos bajos y medios, lo que demuestra es que realmente es una enfermedad que afecta a poblaciones con mayor desigualdad social y económica. Entonces, es una enfermedad que realmente nos afecta a todos, ¿sí? Indicadores claves de prevalencia, pues encontramos que aproximadamente en la cuenta alto costo tenemos 2.6 millones de casos reportados, con unos datos estimados de 3 millones y más o menos una prevalencia en adultos de 8.4%. Entonces, para el 31 de agosto del 2025 había una brecha diagnóstica de más o menos 400.000 personas. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estamos diagnosticando la diabetes o nos está quedando corto? Si quieren, escriban en el chat. Mauro, ¿tú qué crees? ¿Que si estamos diagnosticando o no? Yo creo que estamos diagnosticando más que antes, tal vez. Estamos haciendo búsquedas activas más que antes. Creo que los programas han venido fortaleciendo, pues, digamos, algunas prácticas. Lo que pasa es que a medida que nosotros fortalecemos un programa, pues la prevalencia crece estrepitosamente. Entonces, esos valores que tú mostrabas de la IDF, ellos actualizan el Atlas de la Diabetes cada 3 o 4 años y han venido haciendo unas proyecciones y para nuestro pesar no se han equivocado. Nosotros tenemos ese 580 y pico de millones que tú dices, esperamos que para el 2050 haya un crecimiento de casi el 30%. Entonces,
podemos diagnosticar, pues la prevalencia sigue aumentando de una forma tan importante que digamos que siempre vamos a quedarnos cortos en diagnósticos. Lo hablábamos contigo ayer sobre esa famosa ley de las mitades, que uno dice en diabetes uno siempre tiene que tener en cuenta que por cada paciente que uno diagnostica hay uno que está por ahí que se le escapó, por cada paciente que uno logra controlar hay uno que no está controlado, y por cada paciente que uno le formula un medicamento a otro que se le formula y no se lo toma. Esa ley infortunadamente funciona para esta enfermedad y pues sí, Kate, nos quedamos realmente cortos, como dice un amigo por ahí, cortinas en diagnóstico. Ahí está lo que tú muestras de la comparación entre lo que es un estimado, que es lo que hace IDF, a lo que está reportado en la cuenta de alto costo que reporta régimen subsidiario y régimen contributivo. Y esa brecha diagnóstica que ellos dicen es como esa diferencia entre lo que dice la IDF para nosotros comparado con otros países de la región y pues ahí tú ves lo del análisis estratégico que se pone. De acuerdo, Mauro. Por aquí vi en el chat que estaban diciendo que falta búsqueda. Sí, de acuerdo. Y muchas veces las personas también tienen mucho miedo al diagnóstico de diabetes, ¿sí? Por el riesgo de complicaciones. Es muy chistoso porque es como quedar ciego por la insulina. Todavía escuchamos esos mitos y creo que eso también los limita a consultar. Aproximadamente el 15% de pacientes con diabetes en Colombia permanecen sin un diagnóstico clínico formal, lo que aumenta el riesgo de complicaciones crónicas no tratadas, lo que también aumenta el costo en salud, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Perfil por género y aseguramiento, aproximadamente el 60% de las mujeres son las que lo padecen y el 39,54% son hombres y dentro del régimen de afiliación el contributivo 59,1% tiene pues, toda la carga de la enfermedad, se concentra principalmente en esta población, reflejando pues impacto directo en la población laboralmente activa, que claramente si yo tengo diabetes y tengo una complicación y soy una persona que trabaja y necesito incapacidades, pues obviamente va a ser un problema económico, pues a nivel no solo para la persona, sino para la familia y la comunidad, y eso lo vamos a ir hablando pues durante la charla. Eh, a nivel territorial, se evidencia que aproximadamente en la región central el 26,42% pues, de los casos está en esta zona. Se cree que es específicamente por mayor densidad poblacional y centros de referencia. La región Caribe, el 21,07%. Alta prevalencia asociada a factores dietéticos. En Bogotá, el 11%. Pues hay una mayor tasa de detección temprana y otras regiones, 41,5, zonas con retos de acceso y de seguimiento. Entonces, como podemos ver, también hay que tener en cuenta toda la parte social y cultural, pues porque claramente esto va a tener un impacto en toda la parte alimentaria de nuestros pacientes. Mira, Kate, que se centra como en los centros poblados. Si uno se pone a ver lo que es región central, Caribe y Bogotá, casi que tienen la mitad. Esto pues tiene mucho que ver con ese tema que nos enseñan nuestros profes hace años de que la urbanización reciente es un factor de riesgo, pues es por todo este tema también que se menciona de la transición nutricional y de cómo se van concentrando en las grandes ciudades las personas y la cuenta de alto costo lo refleja. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿cómo va a ser el perfil de paciente típico? Más o menos la edad está entre los 64 años, con un predominio de las mujeres, especialmente en los entornos urbanos. También será porque en los entornos urbanos o poblados pues buscamos más, podría ser. Comorbilidades asociadas a enfermedad renal crónica y esto vamos a encontrar que se requiere un enfoque multidisciplinario invasivo. Entonces, dentro del gran reto de control, vamos a encontrar el tema de la medición de la hemoglobina glicosilada, donde encontramos que aproximadamente el 55,98% de los pacientes no tienen una medición reciente de hemoglobina glicosilada, lo que puede estar asociado a todo lo que ya venimos hablando, y es que lo encontramos a tiempo, no lo encontramos a tiempo, será que sí van, será que no van. Y encontramos que aproximadamente el 44,02% sí tienen una medición vigente.
Entonces, el 57.5 de los departamentos registra un cumplimiento medio o bajo con el monitoreo de hemoglobina glicosilada, o sea, lo que es realmente una limitación para poder alcanzar una nefroprotección efectiva. Entonces, Mauro, o sea, aquí vamos a ver que vamos a tener más riesgo de complicaciones, ¿no? Sí, tenemos unos registros de incumplimiento altísimos en los programas. Y es triste porque, dicho por los endocrinólogos en los consensos de ADA, la diabetes no es de endocrinólogo, no es de diabetólogo, la diabetes es de programa. Y infortunadamente estas métricas de cumplimiento, tanto de que no se toman la hemoglobina glicosilada y de control de hemoglobina glicosilada, es muy, muy mala por departamento según la cuenta de alto costo para el reporte del 2025. Entonces, dentro de los motores del crecimiento global, entonces, ¿qué puede aumentar? Lo que mencionabas, la urbanización acelerada, el envejecimiento poblacional, sí, ya tenemos pacientes y mucho más frecuentes pacientes mayores de 90 años en nuestra consulta, el incremento de la obesidad, el consumo de dietas hipercalóricas, el sedentarismo, la disminución de la actividad física y factores genéticos y ambientales. Entonces, antes la diabetes era mucho más frecuente en países desarrollados, pero actualmente con el crecimiento más rápido, pues ya se ha visto en países en vías de desarrollo. Sí, señora, esto es lo que dice IDF y como les decía, no se ha equivocado en los pronósticos que ha hecho en los últimos 15 años y pues efectivamente los países como nosotros van a tener una prevalencia muy alta de diabetes en pacientes cada vez más jóvenes con diabetes tipo 2 en donde predomina el fenotipo de insulinoresistencia. Y bueno, pues es como el panorama. Eh, Trabajo vamos a tener, eso sí, todos los que estamos acá, pero pues por eso digamos que es la importancia de cómo aterrizar estas patologías a quienes están al frente del cañón, el médico de atención primaria, como creo que todos los que están acá. Sin embargo, yo creo que lo más importante, o sea, la razón más importante por la cual nos tiene no sé cuántas tenemos reunidas, pero casi 30 personas reunidas aquí hablando a las 7 de la noche de diabetes, es esta. Es que es una enfermedad que mata y mata mucho. Según los datos de OMS para los 2 decenios entre el año 2000 y 2019, en estos 20 años, diabetes ocupa la sexta causa de muerte y ahí están excluyendo enfermedad renal, solo superada por la enfermedad isquémica cardíaca y el accidente cerebrovascular, que hay que mirar con pinzas si ahí no estaban incluidos los pacientes con diabetes. Pero además, cuando vemos las métricas de los años de vida ajustados por discapacidad, encontramos que la diabetes es la segunda causa de años de vida ajustados por discapacidad, los famosos ABAT, en ambos sexos para estas 2 décadas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues que son pacientes que le aportan a la sociedad desde lo económico, que le aportan a su familia desde lo afectivo, que tiene un complemento social muy importante y se ha convertido en una enfermedad que genera mucha discapacidad y que impacta directamente todo el sistema de salud de un país. Creo que es como las 2 razones más importantes por las cuales nosotros hoy estamos hablando de una enfermedad que además de prevalente, de mal controlada, históricamente un seguimiento donde siempre quedamos en deuda, pues está cobrando la vida de muchas personas y digamos que la funcionalidad de estas personas siendo muy jóvenes. Y es que cuando usted junta ese efecto deleterio de la hiperglicemia, ese efecto glucotóxico, con la protrombosis y la inflamación, que hoy no vamos a hablar de fisiopatología porque en charlas yo creo que después de las 7 de la noche no hay que hablar de fisiopatología extendidamente, pues cuando se junta esa protrombosis, esa inflamación y ese efecto deleterio de la hiperglucemia, pues viene la enfermedad cardiovascular. Es casi que van de la manito desde el comienzo de la fisiopatología de la diabetes, no en vano tener diabetes te aumenta 2 a 4 veces las probabilidades de tener enfermedad cardiovascular. Estoy hablando de falla cardíaca, infarto, enfermedad cerebrovascular y de angina inestable. No en vano también, 2 de cada 3 muertes atribuidas a diabetes son por infartos y por falla cardíaca o por complicaciones derivadas de la falla cardíaca. Cuando uno ve como, digamos, estudios en donde
se han puesto como a analizar ese perfil de pacientes, como este que es un estudio viejito, por allá del 2009, en donde analizaron pacientes entre los 50 y los 69 años en varios países de ingresos medios, pues se dieron cuenta que estuvieran o no estuvieran controlados, el 41% de los pacientes ya tenían enfermedad cardiovascular. 10% ya habían tenido un stroke y 14% ya habían tenido un ataque cardíaco. Entonces es una enfermedad que de la mano va acompañada del riesgo cardiovascular y por eso es que ustedes han visto que en las últimas guías de los últimos años, casi 3 4 años, pues este ha sido el punto clave y el punto de quiebre en las guías. El abordaje desde el riesgo cardiovascular y no desde qué tan alta tiene la glucosa mi paciente. Por supuesto que pues estamos en una charla de diabetes y no podemos ignorar los criterios diagnósticos. Yo sé que ustedes se lo saben. En Instagram aparece todos los días 5 o 6 influencers te dicen eso todo el tiempo. Eh, de ahí simplemente quiero acotar que siempre pues hay que, según la guía, hay que hacer un diagnóstico confirmatorio con 2 muestras. A mí me causa curiosidad y me da risa porque me mandan al programa pacientes prediabéticos y me dicen, doctor, ahí le mando a este paciente para que usted nos diga si es diabético o no, como para que le haga el examen confirmatorio. Nosotros en Colsanitas tenemos la oportunidad de ver como el histórico de las hemoglobinas glicosiladas de más de 10 años. Nos le da clic ahí, doctora Kate también lo puede ver, que está ahí en Colsanitas, ¿no? Entonces uno, sí, uno ve el histórico y entonces ve que don Carlos, que me mandaron el programa de diabetes a ver si era diabético o no, o era prediabético, tiene del 2020 6,1, del 2021 6, del 2022 6,4, y del 2024 6,4 también, y llega al programa con 6,6. Ese paciente no hay que confirmarlo. Históricamente se ha cumplido lo que tenía que cumplirse si no se hizo lo suficiente. Pasó de la prediabetes a la diabetes. Después, en ese tipo de pacientes usted no tiene que confirmarlo. Si tiene un paciente en el consultorio somnoliento con una glucometría de 300, ese paciente no hay que confirmarlo. Después miraremos si fue una diabetes situacional, por no sé, pero estos pacientes no habría que confirmarlos. De resto, pues realmente los mismos criterios diagnósticos de hace creo que los últimos 10 años. Pero sí hay un gran reto en cuanto no tanto a diagnóstico, sino a control metabólico y seguimiento con las tecnologías en diabetes. Entonces están los famosos sensores y monitoreos continuos de glucosa en tiempo real o escaneo flash, que ya los estamos manejando en Colombia hace un tiempo. Y pues yo creo que hay que conocerlos, porque las guías también lo presentan ya no solamente como una opción para pacientes que tengan esquemas complejos de insulina o que tengan diabetes tipo 1 o que tengan sistemas integrados de bomba de infusión continua, sino que también pues ya se ponen como una opción para un paciente, por ejemplo, que tenga una variabilidad glucémica muy alta, que tenga hipoglucemias o que tenga incluso riesgo de hipoglucemias, se le podría dar la opción según las guías de la ADA 2025 y la guía colombiana también lo pone en su apartado. Pues básicamente es conocerlo porque a pesar que desde el sistema de aseguramiento, pues esto es difícil que por ahora sea cubierto, pues si llega uno que otro paciente que él mismo, porque esto es de venta libre, esto no necesita fórmula, llega con su sensor intersticial y de pronto nos dice que quiere que ayudamos a mirar esas métricas. Y eso pues hay que conocerlo. Y si a usted le llega a la consulta, pues por lo menos debe saber cómo es que se leen los tiempos en rangos de estos dispositivos. Ya en Colombia para este año, hasta el año pasado teníamos un solo proveedor que tuvo una primera generación y una segunda que ya no necesita un escaneo, sino que manda directamente en tiempo real al celular del paciente, al reloj inteligente, o a la tablet la información de la glucosa, sino que ya tenemos un par de monitoreos y de sensores adicionales en el mercado para este año en Colombia. Y esto va a ir, pues, digamos, creciendo. Si yo le soy sincero, yo preferiría que un paciente me trajera un monitoreo de continuo de glucosa de 3 meses que una hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque esta es la realidad del paciente. La hemoglobina glicosilada, sí, digamos que son varias fotografías del tiempo, pero realmente no me dice tanto de la realidad y del diario del paciente. Entonces, básicamente estas son las métricas de referencia. Fíjense, voy a poner por aquí un pointer. Fíjense en esta gráfica de acá, la primera, esto es lo que rige para pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2 en términos generales.
¿Qué quiere uno con este tipo de sensores? Que el paciente esté entre 70 y 180 independientemente de la hora de las 24 horas en el 70% del tiempo. Que las lecturas que le esté mandando la glucosa intersticial a su celular, la mayoría estén entre 70 y 180, sean las 9 de la mañana o las 5 de la tarde. Y esto me ocurre en 70%. Entonces, cuando el paciente le llega a su consulta y usted le revise la aplicación, usted se la pueda mandar y revisar, le va a decir, mire, su paciente en los últimos 3 meses tuvo un tiempo en rango de 50%, está por debajo. Que no tenga hipoglucemias en menos del 5% de los casos y hipoglucemias severas de menos del 1%, que es las que son menos de 55, y que esté por encima del rango, o sea, 180, menos del 25%, y por encima de 250, el 5%. Esto cambia en pacientes, digamos, con metas individualizadas como los adultos mayores, pacientes con más de 10 años de diabetes y riesgo cardiovascular, en donde somos un poco más laxos con el tiempo en rango, pero menos laxos con la hipoglucemia. Yo en este paciente quiero tenerlo lo más lejos de la hipoglucemia posible. Ahí se acordarán de los estudios Advance, ACCORD, de lo que pasa con los pacientes con terapias intensivas y riesgo de hipoglucemia. Se muera más rápido. Entonces, estos pacientes hay que cuidarlos mucho de la hipoglucemia y por eso son los rangos de referencia más laxos con el tema de la hiper. Miren que yo podría tener un paciente, digamos, ¿qué paciente es este el típico de mi consulta? Paciente de 85 años, con demencia, con declinación funcional, con fragilidad. Yo no quiero tener a este paciente acá. Si tiene un 50% de tiempo en rango, yo estoy contento, mientras no tenga más de 1% de hipoglucemia. Esto es lo que más me importa en este paciente. Y por supuesto, estos rangos uno los puede ajustar en los equipos. Por ejemplo, una paciente embarazada que sabemos que el tiempo en rango no es 70-180, sino 63-140. En esa paciente con diabetes gestacional somos mucho más estrictos con el tiempo en rango. Simplemente como para darles un brochazo de lo que puede ser, digamos, nuevo más en seguimiento que en diagnóstico de las guías actuales. Por acá tenemos una Mm, pregunta, doctora Katy. Entonces, Mauro, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos hablado y todo este tema del tiempo en rango y los nuevos em, dispositivos, ¿tú crees que qué elementos de la historia clínica y del examen físico han sido relegados o olvidados en el cuidado del paciente con diabetes? Pues, doctora Katy, ya creo que ya no se venden libros de semiología. No sé, quisiera devolver, irme a las facultades, no sé, a ver si esto se está haciendo, no sé, pero no estamos examinando a los pacientes como debe ser. Yo no lo digo como juzgando, lo digo de pronto como una reflexión, porque también nos pasa, creo que nos absorbe el mismo sistema y hemos abandonado dos puntos importantes en anamnesis y en examen físico. Y yo quiero que ustedes hagan esa reflexión de cuántos de ustedes en su consulta de crónicos le preguntan a su paciente si tiene síntomas de disautonomía como saciedad precoz, como diarreas nocturnas, como hipotensiones ortostáticas, cuántos de pronto hemos prescrito un GLP-1 sin preguntarle al paciente si tiene saciedad precoz y lo que hacemos es perpetuar esos síntomas en un paciente que tiene gastroparesia diabética. ¿A cuántos pacientes en la consulta de crónicos le preguntamos por la esfera sexual cuando sabemos que la disfunción eréctil es un marcador temprano de enfermedad cardiovascular? ¿O a cuántos pacientes le hacemos una escala de distrés y de sobrecarga por diabetes cuando sabemos que es la enfermedad crónica que más carga le produce a los pacientes desde el punto de vista de adherencia, de ansiedad y de distrés? Esto lo hemos abandonado y yo los entiendo porque sé que tenemos consultas de 20 minutos y el paciente se tarda 5 minutos en pasar de la sala de espera al consultorio. Pero lo dejo como reflexión porque nos pasa a todos, realmente nos pasa a todos. Y la nota de cuidado de esta slide sería que el glucocentrismo ha relegado la evaluación del bienestar psicosocial y esto finalmente pues nos va a llevar a un fallo en el control metabólico, porque si yo no tengo como ese manejo holístico del paciente, pues seguramente mis terapias tienen una alta probabilidad de fallar. ¿Qué pasa con el examen físico? Y yo también quiero preguntarles cuántos de ustedes que manejan programa de crónicos o programa de diabetes tienen un diapasón de 128 Hz
o un monofilamento para evaluar sensibilidad vibratoria, por ejemplo, en nuestros pacientes de pie diabético. O si tienen el diapasón, ¿hace cuánto, perdón, o si tienen el monofilamento, ¿hace cuánto lo cambió? Porque ya después de que pasa por 5 pacientes pierde una efectividad creo del 30%. Entonces, pues, eh, no sé qué tanto lo estamos haciendo y a veces uno le pregunta a los pacientes que van a su médico de crónicos hace cuánto le hicieron una revisión de pies y la respuesta después de ir varios años donde su médico es nunca me han revisado los pies. Entonces este es otro de los olvidados de la evaluación del paciente con diabetes. El otro es el tema de las lipohipertrofias en pacientes con inyectables, en donde el paciente se acostumbró a tener ese bultico alrededor, al lado del ombligo y él piensa que eso es lo que ya la enfermedad le dio para que se ponga ahí la insulina. De pronto no lo hablamos con tanta frecuencia y otros marcadores de resistencia ya esto más en pacientes con prediabetes y síndrome metabólico como la cantosis dídrica, las necrobiosis y otros indicadores metabólicos visuales. Entonces, pues, Mauro, y que yo creo que muchas veces nos enfocamos en lo que estábamos diciendo, y es en cuanto tiene la glicosilada, punto. O en cuanto sí, tiene la glicemia en ayunas, punto. Si tiene sí, sí, insulina, sí. pues miramos y ya, es controlado o no controlado, y no, no solamente eso. Y tú lo has dicho y creo que nos han hablado mucho de la inercia terapéutica, pero nos han hablado tanto de la inercia diagnóstica. Y es eso, dejar pasar a los pacientes sin que se le haga una revisión, porque una de dos, o tiene la glicada controlada y no amerita un examen más profundo, o está tan mal controlada que me toca ponerme a hacer cálculos de cuánto va a ser su dosis de insulina basal o si lo va a hacer un switch a una coformulación. Entonces, pues hemos olvidado esto y pues vuelvo y se los digo, es una crítica, es más una reflexión porque no soy indiferente a esto, también me pasa y pues yo veo programa de diabetes, creo que 3 de los 5 días de la semana estoy solo en programa y a veces uno lo deja pasar. Y, y pues, Kate, yo creo que para ya enfocarnos en como el abordaje del paciente como tal en cuanto ya a guías y cómo lo podemos aterrizar a atención primaria, a mí siempre me gusta presentar esta slide del efecto ligado, de la famosa importancia de la memoria metabólica. Y es que hace mucho tiempo, en un estudio muy bonito que se llamó el UKPS, que ya va a cumplir 30 años, pues a un grupo de intervención se le hizo un seguimiento por 10 años y ellos encontraron que a los pacientes que se les había hecho un control glucémico estricto desde el comienzo de la enfermedad, pues tenían mayores reducciones sostenidas de riesgo de mortalidad. Y les quiero dar este mensaje porque esos primeros 10 años de diagnóstico, esos primeros 10 años de manejo del paciente, de su paciente que pasó de la prediabetes el año pasado a este año, son claves. Y creo que los que tenemos aquí ya más de 2 lustros viendo pacientes crónicos, lo podemos confirmar. Y uno sabe que ese paciente que desde el comienzo fue juicioso, controlado, tiene un curso de enfermedad crónica así. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta porque esa intervención temprana y rápida pues ofrece mayor beneficio acumulado sobre la mortalidad. Estoy hablando de estudios de hace 30 años donde todavía no existían los GLP-1. Entonces, pues creo que súper importante para tenerlo en cuenta y empezar entonces este abordaje. Pero, ¿tú qué dices, Kate? ¿Será suficiente Mm, el control glucémico? ¿Será posible que un paciente tenga esta hemoglobina glicosilada y este electro al mismo tiempo? Tal vez, ¿verdad? puede pasar, Tal vez y es más lo que, frecuente de lo que uno cree, ¿no? lo que te decía, a veces uno quisiera tener más una realidad del paciente en qué pasa con el día a día a una hemoglobina glicosilada aislada que me puede arrojar esto. Entonces, bueno, pues para salir de esa duda, si nos centramos solo en la hemoglobina glicosilada o si eso es suficiente, pues hablemos un poquito de las guías. Les prometo que no vamos a desglosar guía por guía, tranquilos. Para eso ya ahí tienen la inteligencia artificial que se las deja resumiditas en español. Les dice todo lo que ustedes quieran, pero pues vamos a tratar de hablar como lo más importante de cada una y qué tanto nos sirve para la consulta de mañana. Vamos a mirar el ADA 2025 con los ecos para el 2026, la guía de práctica clínica colombiana de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Metabolismo y Diabetes
que se lanzó el 31 de octubre del 2025. La guía de los endocrinólogos americanos, que me encanta, siempre tiene unos aspectos muy empáticos con el médico de atención primaria y se lanzó ahorita en abril del 2026. Algo de guías europeas y miremos qué hay para Colombia. Y antes de darle paso a la autora Kate con su ADA 2025, yo quise presentarles un poquito de lo que decía para el 2024, porque más o menos para ese año hubo un cambio drástico en los algoritmos, porque ya en estos algoritmos no aparece la hemoglobina glicosilada por ningún lado. Antes decía, si su paciente está entre tanto y tanto, haga esto; si su paciente está por debajo de esto, haga esto; ya no. Ya desde el 2024, incluso un poquito antes, la meta no es glicada, la meta es reducir el riesgo cardiorrenal y cardiovascular de mi paciente con diabetes tipo 2. Y en ese momento ADA dice, organice a sus pacientes en estos 4 grupos, hermano. El primero es el paciente de riesgo extremo. ¿Cuál es el paciente de riesgo extremo? Oiga, el que ya se infartó, el que ya tuvo una CV, una IT, angina inestable, ya está revascularizado o amputado. Ese es el paciente del mayor riesgo que podemos tener. Ese es el primero que tenemos que identificar porque es el que amerita una intervención, digamos, más urgente. Pero tenemos otro grupo de pacientes que no han tenido una complicación. Este es el famoso grupo de la enfermedad cardiovascular establecida que ustedes ven por ahí, ACVE. Mi paciente todavía no ha tenido un infarto, pero es que reúne muchos factores de riesgo cardiovasculares y ese sería el paciente que tiene más de 55 años y más de estos 2 factores de riesgo. Y ahí los pongo ustedes a pensar cuántos de los pacientes diabéticos que ustedes vieron hoy cumplían con estos criterios. Si quieren pueden escribir ahí en el chat. Tenían más de 55 años y o era hipertenso o tenía dislipidemia, tenía microalbuminuria, obesidad o fumado. Con 2 de esos ya es un paciente de riesgo alto y tiene un riesgo similar al paciente con enfermedad cardiovascular establecida en cuanto a la intervención. El otro grupo que nos invitan a identificar tempranamente es el paciente con falla cardíaca y el otro grupo que nos invitan a identificar es el grupo con enfermedad renal crónica y más allá cito el grupo también de obesidad. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos hace algunos años medicamentos que han demostrado beneficios desde el punto de vista cardiovascular en este tipo de pacientes. Entonces nos dice, identifique el riesgo para que usted a través de ese riesgo sepa cuál es el tratamiento más adecuado para nuestro paciente. Entonces, si yo tengo un paciente en estos 2 niveles de riesgos, ese paciente debe tener un ICGLT2 o un análogo de GLP-1. Ellos son muy enfáticos en esto, en que el ICGLT2 que usted escoja tenga beneficios desde el punto de vista cardiovascular. En Colombia los 2 que tenemos tienen beneficio confirmado desde el punto de vista cardiovascular, pero no todos los GLP-1 que tenemos en Colombia tienen beneficios en los desenlaces cardiovasculares o en el famoso MACE compuesto. Entonces, por eso ellos son enfáticos. Si usted va a elegir un GLP-1, elija uno que tenga suficiente evidencia en cuanto a disminución de mortalidad por causa cardiovascular, IAM no fatal y ACV no fatal, que es el famoso MACE. Si este paciente no alcanzó metas, pues, y ya tenía uno, póngale el otro. Si su paciente está con falla cardíaca, en principio con fracción de disnea reducida ya aplica para ambos, debe tener ICGLT2 y si ustedes ven ya ICGLT2 en pacientes incluso no diabéticos, es uno de los 4 pilares o de los 4 fantásticos en falla cardíaca con finerenone, inhibidores del RAS y análogos del GLP-1. Y los pacientes con enfermedad renal crónica, con tasas de filtración por debajo de 60 o microalbuminuria por encima de 30, deben tener ICGLT2 y un inhibidor del RAS, o sea, un IECA o un ARA2 a la dosis máxima posible. Esto si su tasa está por encima de 20. Ya sabemos que los estudios van hasta ahí, hasta 20 mililitros minuto. Si no tolero ese medicamento, páselo a GLP-1. Este es el resumen de la guía y el abordaje desde la reducción del riesgo cardiorrenal que propone ADA 2024. Doctora Kate, ¿qué dijo Mauro, ADA y que para diciembre del año pasado? no, y que al final de cuentas, prácticamente a partir de esa presentación que tú nos haces, se basa el resto, ¿sí? Y es que principalmente, digamos, teniendo en cuenta lo que tú mencionaste, ¿en qué se basa? La importancia de detectar la diabetes y la prediabetes de manera temprana, según la vía que tú escojas, ¿sí? Mencionan la glicemia en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, pero uno de los puntos que toca a 2025 es, oiga,
haga un tamizaje temprano en aquellas personas que tienen obesidad, en aquellas personas que tienen antecedentes familiares o algún tipo de factor de riesgo, ¿sí? Aquí podemos usar escalas para pues mirar el riesgo o simplemente con el examen. Y según el valor, pues se hará el seguimiento. Entonces, nos mencionan que es súper importante empezar desde fases tempranas y como lo veíamos, el tema de complicaciones, pues nos disminuye el riesgo. La guía también nos va a recomendar que el monitoreo continuo de glucosa, ¿sí? Que usemos estas tecnologías para evitar complicaciones, las bombas de insulina en aquellos pacientes que lo necesiten y aplicaciones y dispositivos digitales, todo lo que acabas de mencionar, poder hacer un seguimiento en vía real de los pacientes. Sí, Entonces, Katia, ahí el realmente lo cambio, menciona. sí, el cambio, digamos, en cuanto a monitoreos continuos de glucosa es que antes, para el 2024, decía, estos deben ser exclusivos para pacientes con esquemas complejos de insulina o diabéticos tipo 1. Ya para este lo sigue mencionando, pero abren un poquito el abanico hacia que se puedan utilizar incluso en pacientes que no tengan insulina. Es como De como el acuerdo. cambio en esa recomendación. Entonces, también nos da mucha importancia en el tema del peso, ¿sí? Muy Sí, importante, pues porque perder peso nos va a mejorar todo el control glucémico. Recomiendan claramente el cambio de estilo de vida, la alimentación saludable, la actividad física y medicamentos para pérdida de peso como los análogos del GLP-1 y pues mencionan la cirugía metabólica en pacientes puntuales, en el paciente que ya tiene muchas comorbilidades, en el paciente que no ha tenido adecuada respuesta a medicamentos, pues ya lo podríamos considerar. Pero digamos, el pilar es, oiga, manéjele el peso a su paciente porque esto le va a disminuir riesgos. Entonces, dentro de esto, alimentación y ejercicio, como lo mencionábamos, el consumo de proteína, más fibra, consumo de vegetales, disminuir el consumo de bebidas azucaradas, preferir el agua sobre cualquier tipo de bebida azucarada, actividad física frecuente y mencionaban que dentro de la actividad física era muy importante los ejercicios de fuerza y de resistencia, ¿sí? Para poder súper disminuir clave. pues todo lo de peso. Ujú. Entonces, dentro del manejo, el manejo integral, sí, importantísimo, una prevención activa y el uso estratégico de tecnología médica y un plan alimenticio balanceado. El control de peso, que el eje fundamental del tratamiento metabólico actual y moderno debe estar orientado no solo a manejo no farmacológico, sino también a manejo farmacológico con la finalidad de mejoría de la composición corporal, que el tratamiento debe ser individualizado, ¿sí? Que hay que tener en cuenta el perfil del paciente y hay que tener en cuenta las comorbilidades, la accesibilidad y sus preferencias personales y pues mejorar la calidad de vida. Sí, que lo más importante es la calidad de vida del paciente. No solamente hay que normalizar un valor, sino mitigar las complicaciones crónicas y prolongar la supervivencia funcional. Entonces, pues al final de cuentas, digamos, este es prácticamente el resumen y que lo más importante es tener en cuenta prevención, tecnologías, control de peso, alimentación saludable, un tratamiento individualizado con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente y pues disminuir el riesgo de complicaciones asociadas. Así es, mi querida doctora Caterina. Ellos pues hacen como esa intervención en dos pasos, ya digamos en los ecos 2026 de la guía que tú presentaste para finales del año pasado. Pues dicen, vea, primero hay que hacer una intervención basada en el diagnóstico y recuerden que el diagnóstico ya no es necesariamente qué tan alta tiene la glicada, sino desde qué perfil de riesgo partimos. La terapia médica nutricional sigue siendo la base, casi siempre todas las charlas nos la pasan muy rápido y eso mismo hacemos en la consulta, la pasamos muy rápido. No le damos el tiempo y ya vamos a hablar un poquito sobre eso a las recomendaciones de hábitos, a la actividad física regular, como tú bien lo mencionabas ahora, hace mucho énfasis en el músculo que se ha convertido, no, siempre lo ha sido, un órgano metabólicamente activo que es clave en el envejecimiento, en la declinación funcional, clave en el pronóstico metabólico de nuestros pacientes, sobre todo ahorita que estamos usando terapias que invariablemente van a producir una depresión de masa magra, ese tema de actividad física de fuerza. Creo que estamos también en eso muy mal porque
no nos enseñaron a prescribir ejercicio y cuando lo quisimos aprender, lo aprendimos mal porque entonces estamos empezando a mandar a nuestros pacientes a hacer actividad física sin tener una reserva muscular suficiente y eso los deportólogos no lo transmiten muy claramente. Y el paso 2, pues ya es la farmacoterapia según ese perfil clínico. Y pues el resumen de esta guía nos dice que sí, la metformina sigue siendo importante para pacientes que no tienen comorbilidades específicas y tienen el riesgo más bajo en diabetes. A mí me gusta decir bajo riesgo en diabetes, que no existe, pero el riesgo más bajo en diabetes o menos alto, si lo quiere así. Recuerden, como lo dijimos en el algoritmo de la guía 2024, que si su paciente tiene una enfermedad cardiovascular establecida, o sea, ya se infartó, tuvo una IT, tuvo una amputación, así sea de una falange, pues ese paciente ya está dentro del rango de riesgo más alto. No ha tenido un infarto ni una angina, pero reúne muchos factores de riesgo para tener un riesgo similar. Debe meterlo en ese mismo grupo de pacientes que debe intervenirlo con GLP-1 o con ICGLT2. Pacientes con insuficiencia cardíaca ICGLT2, enfermedad renal crónica va ICGLT2 y dependiendo si hay una tolerancia o si hay alguna contraindicación o si no consigue metas, irá también a más o menos GLP-1 eh, como terapia complementaria. Por supuesto, el paciente con obesidad y sobrepeso ya en estas guías se empezó a tomar un lugar independiente porque pues se ha convertido en una de esos pesos que tenemos en diabetes que claramente no nos ayuda a tener un mejor control metabólico y que tiene además un pronóstico, un peor pronóstico en todos los aspectos desde lo cardiorrenometabólico y por eso pues ha surgido esa recomendación que siempre debemos llevar a ese paciente, ojalá a una terapia con GLP-1. Y los pacientes que tienen alto riesgo de hipoglucemia que deben usar GLP-1 y CGLT2 o IDPP-4. Ya no se recomiendan ni sulfonilurias y en estos pacientes, por supuesto, pues ojalá no insulina. Y por último, ¿cuándo pensar en un paciente con insulinización directa? Eso toda la vida nos han dicho, paciente con glicada superior a tanto, hay que pensar en insulinización directa. ¿Cuánto? 10. Doctor Lisa, o sea que todos los pacientes con 10 de glicada hay que ponerles insulina. No, depende. ¿Usted ha tenido pacientes con 11% de glicada que no han tenido terapias con insulina? Sí, sí los he tenido. Pero claro, si ese es un paciente con síntomas de catabolismo, que ha perdido 15 kilos en los últimos 40 días, pues obviamente ese paciente va a necesitar insulina. Si está manejando, por ejemplo, glucemias de ayunas por encima de 300, es un paciente para insulina. Pero ahí les tengo una premisa y es que, bueno, varias en insulina. Primero, el primer inyectable en diabetes ya no es la insulina. Segundo, la insulina no es para siempre. Cierto, la insulina no es para siempre. Ese paciente yo lo puedo tener con un esquema de insulina basal, recuperarlo y después ponerlo en una terapia mucho más complementaria a la insulina. ¿Y se la puedo quitar? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Y tres, premisa en insulina, la mayoría de los pacientes insulinizados que usted está viendo en su consulta tiene más dosis de las que necesita. Les invito a pensar en las tres cositas en la insulina. Pasemos, doctora Kate, a este consenso que yo quiero mucho, que es el consenso de los endocrinólogos americanos. Lo estaba esperando, ellos no lo sacan tan seguido como los de la ADA. Se estrenó ahorita en abril del 2026 y tiene unos puntos muy claves. Yo les decía que a mí me gusta porque es muy empático con el médico de atención primaria y pareciera que hicieran una guía no solamente para Estados Unidos. 4 puntos claves. Primero, enfoque integral centrado en la persona. Esto me encanta. Ya Kate pues lo mencionó. Y ellos dicen, oiga, es que las decisiones terapéuticas deben ser compartidas con los pacientes. Deben ser personalizadas según el perfil individual del paciente. ¿Cómo así, doctor? O sea, que yo le tengo que preguntar al paciente qué terapia prefiere. Sí, sí, porque esto influye directamente en el pronóstico de su tratamiento. Por supuesto, priorizar comorbilidades cardiometabólicas y aquí ellos hablan un poquito más del famoso más LD, que es esto se ha venido hablando en los últimos consensos y ellos lo ponen también en el escenario, que es la disfunción hepática asociada a enfermedad metabólica, que amerita también una evaluación independiente y un tratamiento independiente con estudios que ya demuestran que, por ejemplo, con algunos análogos del GLP-1, los resultados en la disminución del riesgo de fibrosis son muy importantes. Eh, Incorporación de terapias con beneficio demostrado, realmente lo mismo de lo que hemos hablado,
terapias que hayan demostrado beneficios en los desenlaces cardiovasculares para los pacientes de alto riesgo cardiovascular y en todo el enfoque cardiorrenometabólico. Y el punto 4, que es el que más me gusta porque habla de la practicidad y la aplicabilidad global. Ellos nos dicen, oiga, usted puede tener un algoritmo el berraco, pero si usted no tiene un escenario en donde lo pueda usar, pues de nada nos sirve. Usted puede tener un Ferrari parqueado en el edificio y resulta que ese edificio queda en una vía destapada. No nos sirve para nada. Entonces ellos nos dicen, oiga, todas estas estructuras, todas estas estrategias y decisiones clínicas deben estar integradas a una variable que sea viable en el entorno sanitario real de mi paciente. Una forma equilibrada en cuanto a costos, acceso, facilidad de uso. Y lo hablamos también, doctora Kate, no sé usted qué opina en lo que ve en su consulta. Y yo se me pongo a pensar que uno se gasta el tiempo en estudiarse la guía, en perfilar el paciente, en calcularle la dosis escalonada del GLP-1. Y me puta, cuando vio el paciente 3 meses después, le dice, don Carlos, ¿cómo le fue? No, no me lo entregaron, doctor Isas. Por eso me gusta tanto este tópico de ellos, porque dicen, oiga, eh, eh, genere una estrategia viable para su paciente. ¿Qué opina de eso, No, de doctora Kate? ¿Cómo lo acuerdo. vive usted en su No, consulta ese tema? todo el tiempo, y no solamente el hecho de que no le entreguen el medicamento, sino que hay muchos pacientes que le entregan el medicamento y toman la decisión de no aplicárselo. Y se les explica el por qué, cómo, el beneficio cardiovascular, renal, todo lo que le queramos explicar. Y aún así toman la decisión que no, no. Y eso está bien, o sea, en el sentido de que, okey, bueno, sí, toca sentarnos porque al final de cuentas hay que mediar, ¿no? Ni muy, Pero muy, Kate, ni tan, tan. está bien cuando te lo dicen a ti en la consulta. De No está bien cuando acuerdo, sale con la fórmula y no es capaz de decirle al endocrino que no se va a poner eso. Sigue con las no, mismas de terapias, acuerdo, puede incluso que reclame el medicamento y no lo hace. Pero eso viene desde y acá, desde el enfoque de integral acuerdo, centrado en la persona. Entonces, de pues sí, acuerdo, vuelvo y digo, y sí, muchas sí, veces el paciente va a preguntarle, a su médico de cabecera, ¿no? Lo que le dijo el sí, sí, endocrino, sí. a ver si sí fue real. O no, yo estaba esperando esta cita hace 2 meses para preguntarle a usted si sí o si no. Sí, entonces yo creo que es muy importante lo que proponen, porque si yo me comunico y lo hablo con el paciente, yo creo que tengo menos riesgo de que estas cosas pasen, sin decir que no van a pasar, ¿no? Yo creo, Kate, también que tenemos una responsabilidad desde lo administrativo. Yo sé que el tema de nuestro sistema de salud es difícil, que, digamos, nosotros lo podamos cambiar de nuestra práctica. Sin embargo, creo que sí tenemos una responsabilidad con el paciente y es tener la seguridad de que por lo menos si yo prescribo una molécula, la tenga la IPS. O sea, yo creo que nosotros no podemos eh, poner al paciente a dar vueltas, que se aburra y que no se ponga nada porque la EPS le negó su medicamento. Eso no es culpa de él. Ah, doctor Izaza, pero es que tampoco es culpa mía. Y mis amigos de la industria con los cuales tengo buena relación me dicen, pero doctor, es que si usted no formula, no genera la necesidad. Yo sí, bueno, está bien, eso es cierto. Si yo sigo formulando la misma metformina a los pacientes infartados, diabéticos, pues no van a ver la necesidad. Sin embargo, yo sí tengo una responsabilidad de que cuando prescribí la molécula, yo pueda de alguna forma, no sé, en mi caso tengo la posibilidad de hacer consultas virtuales en Colsanitas de seguimiento y ahí yo le puedo decir, oiga, lo van a llamar en una semana para ver si puedo iniciar con el medicamento. También tengo la posibilidad de hacer agendamiento de mis pacientes en el programa a 1 o 2 semanas. Ese paciente sale de la consulta y lo agendo en 2 semanas porque quiero saber si el paciente sí está con la terapia. Y aquí viene, Kate, un mensaje clave del consenso que para mí puede ser incluso la conclusión de la charla. Y ellos dicen, la diabetes tipo 2 no debe abordarse únicamente desde la perspectiva glucocéntrica. El éxito clínico radica en una visión integral de riesgo cardiometabólico. Ahí me está metiendo
glucosa porque no me está diciendo que la olvide, me está diciendo que no es lo único. Me está metiendo riesgo cardiorrenometabólico y me está diciendo, pero adapte rigurosamente estas prácticas a las necesidades y comorbilidades de cada persona. Me parece una conclusión maravillosa de este consenso y creo que nos sirve mucho para aterrizar un poquito la información que llevamos hasta ahora pues de guías. Y en esta slide yo les quiero mostrar, esto es lo que les muestran en todos los congresos, en todas las charlas de la industria. Y hay que mostrarlo, hay que saberlo. Hasta ahora no entra, pero lo que les quiero mostrar acá es por qué las guías hablan tanto del famoso MACE, por qué las guías hablan tanto de los desenlaces cardiovasculares. Por esto, estos son los estudios que han demostrado con las moléculas que han demostrado disminuir la mortalidad de origen cardiovascular, infarto agudo no fatal y ACV no fatal. Y cuando la guía nos dice, oiga, escoja una molécula que haya demostrado disminución en los desenlaces cardiovasculares, le está diciendo esto, oiga, pues escoja una de estas, porque mire, Susten 6 demostró con semaglutida subcutánea que disminuía el 26% el MACE. Eso no se había visto con ninguna molécula. La mamá de las moléculas de GLP-1, el estudio líder con liraglutida 1.8, 13% en reducción del MACE. Y como yo les decía, los dos moléculas que tenemos disponibles en el país, empaglifosina y dapaglifosina, con el Parretón y con Decler, pues mostraron 14 y 17% de disminución. Uno en MACE y el otro en desenlace compuesto, y ya habían demostrado ese hito histórico en disminuir el 35% en las hospitalizaciones por falla cardíaca, que tampoco se había visto. Es simplemente para mostrarles que esto es en lo que se basan las guías para decir o para recomendar uno que otra molécula. Doctora Katy, entonces. Mm, Bueno, Mauro, entonces, ¿hasta qué punto pueden ser aplicadas las guías internacionales en el contexto colombiano? Sí, le queda a uno, pues, lo que hablaba del Ferrari. Yo puedo tener un Ferrari ahí, pero si no tengo una vía para... Bueno, y eso pasa en Bogotá, ¿no? Ahorita hay gente que tiene Maserati, si se meten en esos huecos de la 30. Me parece muy curioso. Entonces uno dice, oiga, pero y todo esto tan bonito, tan bacano, Maze, estudios Flow, ¿será que sí tienen cabida en el paciente de la UPI de Kennedy? Pues miremos qué tenemos para Colombia. Y yo quiero compartirles esta guía que es viejita, del 2020, pero me gusta mucho primero porque nos da un contexto muy bacano de cómo puedo yo perfilar el paciente de riesgo cardiovascular con diabetes. Y segundo, fue el primer grupo científico en Colombia que habló que el paciente diabético tocaba manejarlo no desde la glucosa, sino desde el riesgo cardiorrenal. O sea, pues no que habló, pero sí que publicó algo referente a ello. Le ganaron a los endocrinólogos y lo publicaron en la revista colombiana de cardiología. Y ellos en ese momento que dijeron, estoy hablando de hace casi 6 años, ellos en ese momento dijeron, oiga, si su paciente tiene diabetes tipo 2 y tiene enfermedad cardiovascular establecida, que lo hemos mencionado mucho en esta charla, o reúne múltiples factores de riesgo para tener un riesgo cardiovascular similar, pues ese paciente debe tener metformina, que sigue siendo la base del tratamiento, y debe tener un ICGLT2 o un análogo del GLP-1, y hasta ahí uno dice, ah, bueno, sí, chévere, pero miren lo que ellos dicen, independiente del valor de hemoglobina glicosilada. Y ahí es donde entramos a veces en conflicto con las aseguradoras, con el pagador, porque es difícil convencer a un pagador que yo le voy a iniciar un tratamiento a un paciente que vale 600.000 pesos mes versus otro tratamiento que vale 90.000 cuando tiene una glicada en 6.5, en 6.9, en 7.2. Y por supuesto, el asterisquito de siempre, oiga, pilas, que no puedes coger cualquiera, escoja uno que tenga evidencia demostrada en reducción de desenlaces cardiovasculares. Estoy hablando de 2020, Guía Colombiana de Cardiología. Ah, si mi paciente ya está acá y sigue fuera de metas, pues si ya le puso el uno, póngale el otro, y si tenía el otro, póngale el uno. Es la recomendación de ese consenso en cuanto a guías locales. Viene la guía de los endocrinólogos que se demoraron un poquito en sacarla, aunque ellos yo sé que tenían una anterior. En octubre del año pasado, pues sacan la guía de práctica clínica para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Esto lo hicieron a través de preguntas PICO, respondiendo cada una y generando unas recomendaciones. Por supuesto, es un artículo bastante extenso. Realmente no es tan incómodo de leer. Vale la pena revisarlo, además, pues porque es el referente para nuestro país. Y ellos hacen un énfasis en varios pilares. La educación, claro, pilar fundamental en el manejo del paciente que vive con diabetes tipo 2, sigue siendo la terapia médica nutricional la base y el ejercicio
centrado en ganancia muscular. El manejo de la diabetes no debe ser centrado únicamente en glucosa, pues nada nuevo. En la optimización del control glucémico debe evitar la inercia terapéutica. Entonces, pues, este término que hemos venido escuchando mucho en los últimos años, inercia terapéutica, pues haga algo diferente en cada consulta, porque si usted sigue haciendo lo mismo y el paciente sigue en 8.2, pues eso no va a pasar. Acuérdense que inercia terapéutica también es ponerle a un paciente sitagliptina cuando tiene glicada de 9.1. Eso también es inercia terapéutica, porque es hacer lo que no es suficiente, pues digamos que para el paciente, ¿vale? La meta glucémica debe ser individualizada, también es algo que veníamos ya conociendo y ustedes saben que es diferente tener un paciente de 45 años diabético obeso eh, recién diagnosticado que un paciente, como les ponía, don Carlos, 85 años, con demencia, con declinación funcional, pues por supuesto, las metas glucémicas varían y pueden variar hasta 1.5% de glicada. Los cambios terapéuticos en el estilo de vida son pieza fundamental. Hablan de la polifarmacia innecesaria, nos hablan de que cuando yo tenga posibilidad de dar 2 medicamentos en una sola tableta o 2 medicamentos en una sola inyección, pues siempre trate de buscar eso, porque eso pues va a beneficiar la adherencia al tratamiento. El seguimiento pues del paciente debe ser periódico y en esto sí que estamos mal. Ustedes lo vieron, cuenta de alto costo. En los últimos 6 meses la mitad de los pacientes de Colombia no se ha hecho hemoglobina glicosilada y que le hayamos puesto de nombre a esta charla más allá de la glucemia, no quiere decir que es que eso no importe, no, sigue teniendo una gran importancia y tenemos que seguir haciendo esa búsqueda activa y ese seguimiento activo. Yo les confieso que a pesar de que la mayoría de las guías le dicen a uno que si su paciente está controlado puede hacerle glicadas cada 6 meses, yo cito a mis pacientes cada 3. Y en el programa de diabetes, después hablaremos de costos, pero en el programa de diabetes, si mi paciente está con 6,2 de glicada, igual se toma la glicosilada dentro de 3 meses. He encontrado que genera algo de adherencia. El paciente hace automatismos. Sabe que en agosto tiene que tomarse el examen, sabe que en agosto tiene cita conmigo y sabe que en agosto tiene que ir por medicamentos. Eso va generando, digamos que, cierta adherencia a los programas. Y aquí viene el punto crítico, que siempre va a ser tema de discusión, de politización también, garantizar la entrega regular de fármacos, insumos y dispositivos cuando estén indicados, que a veces, o la mayoría de las veces, pues no depende de nosotros. Básicamente este es el resumen de la guía colombiana, dice, ya en cuanto a terapéutico. Oiga, terapia combinada temprana, esto nunca lo ha hecho una guía y me parece súper chévere porque nadie nunca nos había dicho, oiga, cuando yo diagnostique a mi paciente, independientemente si ya lo tengo cubierto con un medicamento para su riesgo cardiovascular, si está muy lejos de su hemoglobina glicosilada, ¿qué debo hacer? Entonces, aquí lo mencionan, es que cuando mi paciente esté más de 1.5 por encima de la glicada que yo me propuse, debe tener terapia combinada desde el comienzo. Eh, Recomiendan evitar ya definitivamente las sulfonilureas. Yo no sé si alguno de ustedes las sigue manejando. Yo creo que ya ni se consiguen, producen aumento de peso, producen hipoglucemias, producen cierto tipo de taquifilaxia, funcionan por un tiempo, después dejan de funcionar. Entonces, sulfonilurias ya no están recomendadas por la guía. En cuanto a la intensificación, pues si falla la monoterapia hay que añadir un medicamento de más potencia. Ese medicamento de más potencia va a ser o un ICGLT2, una GLP-1, porque tal vez ese paciente ya venía con IPP4. Y si el paciente tiene obesidad o la glicada es muy alta, yo debo preferir un medicamento tipo GLP-1. ¿Por qué? Por la potencia, porque sería el medicamento no insulínico más potente referente en comparación con el resto de medicamentos. Obesidad y cirugía, nada muy diferente. En obesidad grado 2, pues siempre considera cirugía metabólica. Y este punto de la cardionefroprotección avanzada lo tocan muy específicamente, porque estos son pacientes en los que hay que priorizar los ICGLT2 y ahora, eh, dentro de los 4 fantásticos del paciente renal, la finerenona, los inhibidores del RAS, independientemente de la hemoglobina glicosilada. Hablan también de tecnología y monitoreo y como les decía, también como la ADA nos dicen, oiga, ya los monitoreos continuos en tiempo real no son solamente para los diabéticos tipo 1, también podría considerarse para pacientes que tienen esquemas múltiples de dosis de insulina o hipoglicemiantes frecuentes que no consiguen metas. Y ya para, digamos que terminar de como aterrizar este enfoque de lo que se está haciendo en Colombia, yo quise traerles estos datos de un estudio que nos publicaron el año pasado en la revista LAD,
para mostrarle como que qué se hace desde la práctica clínica colombiana. Este es el programa que pues yo lidero en Corsaritas Banco de la República y lo que quisimos hacer fue, oiga, ¿por qué no hacemos una categorización de la población en cuanto al riesgo cardiovascular y miramos esos pacientes cómo se están tratando? Si, si ya se está haciendo esa transición a las nuevas terapias de acuerdo al riesgo que tienen. Este es el perfil de nuestra población. Analizamos 420 pacientes entre enero y septiembre del 2023. La edad media de nuestros pacientes es 74,2. Pues son pacientes grandes. Recuerden que la media por la cuenta de alto costo está como por sobre los 65 años, Kate, 65, 67. 67 años, más o Sí, menos más o 12. menos 67, sí. 67 años con una desviación estándar de 12. Eso quiere decir que en diabetes hoy en día tenemos pacientes viejos, que digamos, tal vez a las nuevas terapias, a los nuevos seguimientos, han podido envejecer sin tener complicaciones mortales, pero también estamos teniendo pacientes muy jóvenes con diabetes tipo 2, pacientes de 30 años con diabetes tipo 2, que no es la ADA, que no es una de, Ujú. entonces pues ahí está como esa brecha. Pero pues digamos que mi programa por el tipo de población, 74 años. El 75% de mis pacientes son hipertensos. Lo que yo les decía, ¿cuántos de sus pacientes, además de tener más de 55 años, tienen hipertensión y otro factor de riesgo? Pues muchos, muchos. Increíblemente, en los pacientes de mi programa, 19 pacientes que fuman. Uno creería que, a veces yo creo que eso debería ser como de las películas de los 80 en donde todo el mundo fuma en todo lado. Y pues sí, hay pacientes que todavía tienen tabaquismo activo, lo que yo llamo la combinación de la muerte, fumar y tener diabetes. Nuestra media de hemoglobina glicosilada, 6,9%. O sea, el promedio de glicosilada de nuestros pacientes para ese momento que se hizo la evaluación fue 6,9%, pues por demás muy bueno. Una media de LDL de 79 miligramos sobre decilitro, también, pues digamos, muy cerca a lo que uno quiere, que es en la mayoría de 70, en muchos 55. Y la tasa de filtración glomerular en 73. Si ustedes pueden ver digamos que esa caracterización de perfil, no es una población tan enferma, pero miremos esos pacientes, cómo están distribuidos. Bueno, en cuanto al peso, la mayoría de nuestros pacientes en sobrepeso. No en obesidad grado 1, la mayoría en sobrepeso, 44,5%, con índice de masa corporal hasta 29. Y esta es la distribución por hemoglobina glicosilada. La mayoría de nuestros pacientes, el 78% de ese seguimiento, de ese lapso de tiempo, estaban con glicadas por debajo de 7 y el 17% entre 7 y 8. Apenas un 5,24% estaban por encima del 9% y 5% entre 8 y 9. O sea que una población, por decirlo así, muy bien controlada en términos generales. Pero entonces ahora miremos cómo era ese perfilamiento de riesgo cardiovascular. 6,4% de esos pacientes ya habían tenido un evento cardiovascular de tipo coronario, 27% uno de tipo renal, 2,6% un evento cerebrovascular, y el resto estaban dentro de esos pacientes que todavía no se han infartado, pero que reúnen factores de riesgo para tener un factor de riesgo cardiovascular alto. 51,2% de esa población tiene un riesgo cardiovascular muy alto y 13,3% tenían el riesgo menos alto que puede tener un paciente con diabetes, o si ustedes lo quieren ver así, un riesgo intermedio. Y lo que quisimos hacer fue acoplar esos datos a cómo se estaban interviniendo desde el punto de vista farmacológico. Y ahí ustedes pueden ver que, por ejemplo, en estos pacientes coronarios, a pesar de lo que dicen las guías, recuerden que esto apenas es como esa transición de las nuevas terapias, esto se hizo en 2023, a pesar de las nuevas guías, miren que solamente el 44% de los pacientes con enfermedad cardiovascular de tipo coronaria, perdón, con un evento cardiovascular establecido de tipo coronario, tienen ICGLT2. Y uno diría, no, pero ¿cómo así usted me está diciendo que las guías dicen que todos los pacientes que han tenido una enfermedad cardiovascular establecida deben tener un ICL2 o un análogo del GLP-1? Pues no, en nuestro programa no. El 37% de esos pacientes no tienen ninguna de esas dos terapias. Eso pasa también con los pacientes renales. El 57% de nuestros pacientes, a pesar de estar muy bien controlados, no tienen ninguna de esas terapias. Los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida de tipo cerebrovascular no tienen tampoco esas terapias. Y los pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, que la guía también me dice que si tienen riesgo cardiovascular muy alto de tener un ICGLT2, un algo del GLP-1 independiente de su glicada, pues la mayoría tampoco tienen esas terapias. Tal vez en los pacientes de riesgo intermedio alto, que son los del menos riesgo, digamos que por decirlo así,
sí los recursos están más abocados hacia estos pacientes. Los que menos terapias tenían de ICGLT2 y GLP-1 fueron estos pacientes de riesgo bajo. No sé, Kate, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas No, de esas cifras de que tus pacientes estén muy bien controlados, pero que tal vez no tengan unas terapias tan acopladas al riesgo cardiovascular? ¿Cómo lo ves? bueno, pues realmente, como yo digo, cuando uno mira lo que pasa, bueno, y el tema de las complicaciones en estos pacientes, ¿cómo está? Sí, porque realmente están controlados. O sea, que están controlados, están controlados. Tengan o no la terapia para disminuir Sí, riesgo cardiovascular. ahí están ¿Sí? como los dos extremos. Pero entonces a mí me podrían decir como, venga, doctor, entonces no, su programa usted está haciendo las cosas mal, porque sus pacientes están controlados, pero no están teniendo una intervención de acuerdo al riesgo. Yo diría que no, Katy. Y no diría que no por lo siguiente, por esto. Porque es que hace 30 años el UKPS nos dijo que si yo tenía una reducción media de 1 punto porcentual de hemoglobina glicosilada durante un año consecutivo, digamos nuestros pacientes del programa, yo puedo impactar positivamente en disminuir las complicaciones microvasculares en un 37%, en un 14% en infarto agudo del miocardio y en un 21% en la mortalidad asociada a diabetes. Y además, esto que le importa mucho al pagador, si yo tengo mis pacientes controlados, le ahorro el 25% del costo total asociado en diabetes. Estos son datos del UKPS en el año 2000. Aquí no existían los GLP-1 ni existían los ICGLT2. Y no estoy desestimando los estudios clínicos controlados que han demostrado ese impacto en el MACE. Estoy diciendo que antes de que ellos llegaran, ya teníamos otras estrategias para impactar en mortalidad y es tener el paciente controlado. Entonces yo no quiero que el paciente, que ustedes, colegas, se frustren porque es que no tengo nada más que otras moléculas para controlar a mis pacientes porque a ninguno le dan un GLP-1 y yo siento que estoy traicionando mi juramento hipocrático porque no le estoy dando a los pacientes lo que necesitan. Siempre hay alguna otra alternativa y la alternativa por ahora, mientras se puede resolver un tema administrativo, es, hombre, tenga su paciente controlado. Ojalá sin hipoglucemia, no me van a poner ahorita insulina a todo el mundo. Pero lo que quiero decir con esta diapositiva es que no necesariamente estamos haciendo las cosas mal si yo tengo un paciente controlado y aún no tiene un ICGLT2, seguramente migraremos allá, pero quiero que también aterricemos a nuestro sistema de salud. Yo les estoy mostrando cifras de un programa de diabetes de medicina prepagada y de un régimen especial. Mire ahí para abajo cómo deben estar, por ejemplo, Cate, todo el régimen subsidiado si yo hiciera ese mismo estudio. Pues probablemente esto que yo les estoy mostrando acá de que el 44% de los pacientes coronarios tienen ICGLT2, habrá 5%. En pacientes renales habrá un 7% que tienen ICGLT2, el resto estarán máximo con linagliptina. De Entonces no sé acuerdo. si, sí, no sé si hay como ese contexto de que claro las guías, claro los medicamentos, claro el Ferrari, pero miremos si tenemos la autopista para manejarlo. Y no necesariamente estamos haciendo las cosas mal mientras llegamos a esa transición. Yo quiero llegar allá, o sea, yo les confieso que yo quiero que todos mis pacientes coronarios eh, tengan una terapia y lo estamos haciendo, priorizamos estos pacientes en el programa para tener unos resultados diferentes. Pero no quiere decir que hasta ahora lo hayamos hecho mal. Creo que es el mensaje para mis colegas. Y bueno, como dice mi amigo Rigo, ya después de tanta carreta, después de tanta guía y de la guía americana y de las endocrinólogos y los colombianos y el estudio que usted hizo, ¿qué nos podría recomendar? Y mi recomendación de valor sería la siguiente. Oiga, si usted tiene un paciente con diabetes mellitus tipo 2, por supuesto que los cambios terapéuticos en estilo de vida son la base. Yo les pediría que eh, mañana le dediquen un minuto más a la consulta a hablar de cambios de estilo de vida. Un minuto. Yo siempre les digo, dejen un solo mensaje por cada consulta y vaya haciéndolo acumulativo. Mañana dígale a su paciente que no rompa el ayuno con fruta. Y no es que la fruta lo vaya a matar, y no es que la fruta sea una M, como dicen algunos. No, es que hay momentos en los cuales su cuerpo la recibe mejor. Entonces cambie la fruta del ayuno por la media mañana y cambie ese bananito que se come por la patilla, que tiene un índice glucémico 3 veces menor que el banano. Ya, no le diga más. Y en 3 meses y en el otro control le da otro mensaje. Los invito a eso.
tenemos un microfonito por ahí abierto. Bueno, ese paciente debe tener eso como prioridad y por supuesto metformina. Y no voy a entrar en discusión si la metformina arriba o abajo, sigue estando la metformina. Y pues hombre, trate de que su paciente, si tiene enfermedad cardiovascular establecida, un riesgo cardiovascular muy alto, esté en una de estas casillas. Si su paciente tiene enfermedad renal crónica que esté por encima de 30, aquí ya con los estudios nuevos sería por encima de 20, debe tener un ICGLT2. Trate de hacerlo. Si su paciente tiene una glicada 1.5% por encima de la meta, usted lo diagnosticó, está en 8.5, pues hermano, con metformina y sitagliptina seguramente no va a conseguir la meta. Probablemente si usted lo quiere llevar a 6.5 o a 7, pues va a tener que usar un medicamento potente que no necesariamente es la insulina y en ese caso serían los análogos del GLP-1. ICC y CGLT2, yo creo que eso es lo menos negociable. Ustedes van a ver que los cardiólogos le están contrarremitiendo pacientes que no son diabetes con ICGLT2 por sus defectos natriuréticos y pleiotrópicos. Y si su paciente tiene un índice de masa corporal por encima de 30, trate de llevarlo a una terapia con GLP-1. Trate de perfilarlo para allá. Por lo menos perfílelo. Ah, mi paciente tiene glicadas por encima de 10, glucosa por encima de 300 y síntomas catabólicos. Pues la insulina será siempre un tratamiento y como les dije, puede ser de rescate, puede ser que no sea para siempre y puede ser que no todos los pacientes con glicadas superiores a 10 y esto pues no se lo sostengo de pronto a nadie mañana, pero no necesiten insulina. Y Kate, yo sé que como cuando hablamos de los GLP-1 surge esta pregunta, ¿no te parece? Total, total. Y es que porque la base del tratamiento, la modificación del estilo de vida, queda relegada frente a las nuevas terapias como los GLP-1, GLP-1, GIP. Sí, y esto pues digamos que es también difícil de responder, porque pues básicamente yo para responder esa pregunta pensé en dos cosas, en una brecha de eficacia y en unas barreras sistémicas. La brecha de eficacia para mí es simplemente que es que cuando usted pone un paciente en dieta, yo no estoy diciendo que eso esté bien, estoy respondiendo la pregunta. Pone un paciente en dieta y ejercicio y pone otro paciente con GLP-1 y los valora a los 6 meses con una terapia incluso, o sea, con un coach, te estoy hablando con terapia cognitivo-conductual, con deportólogo, así se hacen los estudios clínicos. El paciente me pierde 5% del peso. Y el otro paciente, que puede que está haciendo lo mismo, pero con un GLP-1 te pierde el 15%. Pues claro, ahí hay una brecha de eficacia que es real para los clínicos y para los pacientes. O con los GIP y GLP-1 pierden hasta el 24%. Es por supuesto. Y también hay una cosa ahí, doctora Kate, y es que me parece a mí una pelea de tigre con burro amarrado, y es que el paciente que va solito con dieta de ejercicio tiene hambre todo el tiempo. Y el influencer que está hablando todos los días de la comida real y del ejercicio no está hablando desde el hambre que siente mi paciente con obesidad. El paciente con GLP-1 siente menos hambre. Entonces, pues, por supuesto que hay una diferencia sustancial. Y eso ha hecho que tal vez releguemos un poco esos cambios del estilo de vida porque dentro de nuestra inercia puede ser, pues decimos, no, pero ¿para qué hago esto si es que apenas llego al 5% del peso? Y acá tengo los estudios que me demuestran, ahí está el Surmont, por ejemplo, 22.5%, eso es una cirugía. Entonces llega ese efecto espejismo, vuelvo y digo, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que esa puede ser una de las causas por las cuales hemos relegado insistir en los cambios terapéuticos de estilos de vida. Restricción de tiempo, doctora Kate, eso es indiscutible. O sea, para un médico posiblemente puede ser más fácil formular un GLP-1 que sentarse 30 minutos a decirle al paciente cuáles son los índices glucémicos de cada comida. Y yo le soy sincero, los nutricionistas no nos ayudan como quisiéramos. No estamos haciendo un trabajo sinérgico con nutrición, que estamos entregando mensajes cada uno por su lado. Entonces, pues, eso es algo por mejorar. Y la resistencia biológica, lo que les decía, es que es muy diferente yo estar haciendo una dieta, digamos, un ayuno intermitente,
y luchar con el hambre que siento todo el día, con la ansiedad, con el problema de sueño, mientras que el paciente que va con GLP-1 tiene un mecanismo del sistema nervioso central, el romboencéfalo, que le ayuda con esa saciedad. Y esto, pues digamos que no es una barrera, pero sí me parece importante mencionarlo, y es el riesgo muscular calórico. Hablando de los GLP-1 y el descenso de peso, sobre todo en obesidad no diabetes. Miren que ustedes saben que todo mecanismo para perder peso, sea ejercicio, sea actividad física, pierde grasa, pero también pierde masa magra. O sea, no existe todavía el ejercicio perfecto en donde usted solamente pierda grasa, también pierde masa magra. Y con los GLP-1 en algunos escenarios pueden perder hasta el 40%. En ejercicio y dieta pueden perder hasta el 22%. Con un medicamento adicional pueden perder hasta el 40% si no se toman las medidas desde el comienzo de fortalecimiento muscular y de tener recuperado ese órgano metabólicamente activo que es el músculo. Es más como, diría yo, un mensaje. Y bueno, pues el mensaje de este slide sería que todas estas nuevas medidas farmacológicas, hablando de diabetes y obesidad, deben ser facilitadoras, facilitadoras biológicas para que el paciente le sea más fácil adoptar un estilo de vida. Y yo les digo que, por lo menos en obesidad, a mí me parece que el GLP-1 no es para siempre. En obesidad no. En diabetes el cuento es diferente. No es para siempre, pero en ese año o en ese año y medio que usted tenga a su paciente obeso con terapia con GLP-1, aprovéchelo para que cambie sus estilos de vida, para que cuando ya no tenga las rueditas del GLP-1 diga, no, pero es que yo ya me acostumbré a que mi sobremesa no es jugo, ya no, ya mi paladar no lo recibe, que yo ya me acostumbré que no necesito unas porciones de comida tan grandes así ya no tenga el efecto del GLP-1. Y eso se hace con terapia cognitivo-conductual. El mensaje es como, si usted tiene el paciente con GLP-1, que sería justo en un paciente con obesidad, pues aproveche ese tiempo de tratamiento que el paciente tiene para llevarlo por ese camino de cambiar sus estilos de vida, porque para él va a ser mucho más fácil que para el que está haciendo dietica sola. Pero mi doctora Caterine, ya como llegando a la fase final, no sé cuántos estarán ya viendo la novela, espero que no todos. Cuéntanos, Esperemos que no todos. cuéntanos qué otros objetivos hay además de la hemoglobina glicosilada, que fueron las banderas de esta charla. Bueno, vamos a hacerlo más bien rapidito para que puedan terminar de descansar, pero sí que tengamos en cuenta qué más hay, además de la hemoglobina glicosilada. Después de que Mauro nos ha contado todo lo anterior, entonces, primero la glucemia capilar, ¿no? Lo inicial, glicemia en ayunas, que esté lo ideal entre 80 a 130, y la postprandial, 2 horas después de comer, menos a 180. Yo siempre les digo, individualicen su paciente. Lo importante es prevenirles hiperglicemias y las hipoglicemias, ¿sí? Individualizar el paciente para poder tener sus metas. ¿Qué me lleva a individualizar? Sí, uno de los objetivos es evitar unas bajas de azúcar impresionantes. Acuérdense, tener también la glicemia baja mata pacientes, especialmente en población vulnerable, como por ejemplo el adulto mayor, pacientes con fragilidad y pacientes con enfermedad cardiovascular. Sí, la hipoglicemia también mata, no lo olviden. Además, el control de la hipertensión arterial, lo ideal es que tengamos en estos pacientes una tensión menor de 130/80, y el control de la dislipidemia, entonces tener un colesterol LDL bajo, disminuir triglicéridos y mejorar el HDL. Nosotros ayer tuvimos la conversación, ¿cuánto de LDL creen ustedes que debería tener este paciente? Porque cada guía y cada actualización tiene, unos dicen que menor a 70, otros dicen menor a 55. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué piensan? Si quieren, escríbanoslos en el chat. ¿Cuánto creen que debería tener DLL Creo que este por ahí paciente? el doctor Mariano, por ahí creo que les dio una pista en las charlas pasadas. Bueno, mitad no responden. También es Continuemos. importante tener en cuenta prevenir la enfermedad renal diabética mediante la medición de creatinina, valoración de tasa de filtración glomerular, que las cuales estén normales, albuminuria baja o ausente, y control de la hipertensión y la glucosa. Y lo importante pues también es el control de peso, aproximadamente una reducción de entre el 5 al 10% del peso corporal, y disminuir la obesidad abdominal.
Otra de las cosas es la prevención cardiovascular, disminuir el riesgo de infarto, prevenir la insuficiencia cardíaca, disminuir la mortalidad cardiovascular e importante, el cuidado del pie diabético. Yo sé que muchas veces se nos olvida, a mí también se me olvida cuando veo un paciente Sí, diabético sí, sí. y es evitar las úlceras, prevenir las amputaciones y mantener una adecuada circulación, ¿sí? Tengo una Del idea, inicio de los doctora pies. Catherine. Ujú, dime, Mau. El próximo día del médico familiar regalamos diapasones a todos los médicos familiares. Yo creo Podría ser. Y que en el será buena próximo año, idea, sí, sí, sí. monofilamentos, sí. Diapasones a todos los de 154 Hz a todos los colegas. Exacto, exacto. Bueno, Mm, Kate, y nuestra pregunta final, ¿qué se podría entonces, ya desde tu experiencia también en medicina comunitaria, como un nivel considerar como un nivel de excelencia en el manejo de diabetes? ¿Eso sería posible? ¿Crees que uno podría decir que hay un nivel básico, un intermedio y un avanzado en diabetes, pues sin centralizarlos en una especialidad específica? ¿Tú qué piensas? Mira, yo pienso que esa respuesta es muy difícil. O sea, aquí, después de echarle cabeza, yo hice una propuesta, no digo que sea lo que es, sí, pero pues yo pienso que puede ser útil, puede servir, sí, los niveles de atención, grados de excelencia y pues muchas guías pues nos proponen manejos escalonados donde el objetivo no solamente va a ser bajar la glucosa, sino pues alcanzar el control integral, personalizado y preventivo. Entonces, ¿cómo se propone? Yo lo propuse como un nivel básico, intermedio y avanzado o de excelencia con las siguientes características. Básico, un control inicial, prevenir la crisis. El intermedio, un control metabólico estructurado y prevención de las complicaciones. ¿Sí? Y avanzado, pues todo el manejo integral, personalizado y preventivo con tecnología y enfoque multidisciplinario. Entonces, yo creo que realmente nosotros desde atención primaria somos todos al tiempo. Sí, básico, intermedio y avanzado, porque muchas veces no tenemos acceso ni a especialidades, ni Sí. que endocrino a 3, 4, 5, 6 meses. Yo creo que más que eso, importante tener en cuenta que detección temprana. Yo creo que la Somos, detección somos, temprana y Kate, echarnos la bendición. sí, somos la única especialidad que no puede decir eso conmigo no es. Exactamente. Con Todos nosotros pueden es todo. decirlo, todos pueden decirlo. Total, Nosotros no podemos total, decir total. que Todos nosotros con no. nosotros, paciente diabético que le duele el tobillo, no, eso conmigo no es, no podemos decirle al paciente que eso conmigo no es. Sí, de acuerdo. Nos tocaría los tres niveles en uno solo, pero bueno, muy, muy interesante tu propuesta de los niveles de excelencia. Y de recursos comunitarios, Kate, que tú que tienes más experiencia en este tema. Yo creo que es súper importante la familia y la red de apoyo. Yo me he dado cuenta que muchas veces el paciente diabético no solo peca por él, sino peca por la familia. Porque entonces, por ejemplo, están almorzando y le sirven agua y el resto se toma la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, realmente la familia debe estar, deben estar todos en la misma sintonía. Actividad física comunitaria, ¿sí? No es igual que una sola persona haga ejercicio, que lo hagan los amigos, la pareja, los hijos. Yo siempre les digo, métanse todos en el cuento. El apoyo psicológico y mental, muy importante. Toda esta parte de apoyo es súper importante, las tecnologías y los nuevos recursos digitales, los programas comunitarios en educación, la nutrición y acceso a alimentación saludable, la asociación de pacientes, hay una asociación de pacientes diabéticos en Colombia, entonces importante también esa recomendación, escuelas y lugares de trabajo y programas gubernamentales y políticas públicas. De pronto han visto todo este tema de colocarle las estampillas a los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, es una medida, una política pública que nos ayuda a disminuir, por ejemplo, el riesgo de diabetes. Entonces, yo creo que no solamente es el paciente, sino mirar el paciente integral, la familia, la comunidad, el entorno, eso nos va a ayudar pues, a alcanzar las metas. Súper interesante esto que hablas de la familia, porque a mí me gusta que, bueno, puede sonar redundante porque soy médico familiar, pero me gusta que la familia entre a la consulta y de diabetes, y yo les digo, esto que le estoy diciendo de la alimentación no es para él, es para todos. Es que es muy De berraco acuerdo. uno estar comiéndose una pechuguita de pollo con ensaladita el domingo y el resto pidiendo pollo frisbee. Entonces yo pues, hombre, seamos también empáticos con el paciente
y súper importante que esto ha demostrado que realmente sirve. Súper chévere lo de la actividad física comunitaria, me parece un hit, que la familia, por ejemplo, se pueda involucrar con la actividad física del paciente. ¿Sabes De qué me acuerdo, funciona muy bien? Involucrar a la pareja. de acuerdo. Yo creo que eso es mucho apoyo. Yo les Eso es, digo, bueno, sí, bailen. Por ejemplo, pongan sí, sí, YouTube. sí, 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 es sí, una sí, sí. medida que pueden hacer ahí. Muy Ujú. chévere. Bueno, a puertas del Mundial, doctora Caterina. Entonces, vamos a ver cómo nos va con las conclusiones estratégicas de nuestro técnico en unos 20 días. Nuestras conclusiones, colegas, ya los dejamos libres en paz. Perdón, creo que en parte culpa mía habernos extendido un poco. Espero que no haya sido innecesaria y no sobre nada de lo que dijimos hoy. Mi primera conclusión sería que hay que retornar a la esencia clínica, hay que retornar al médico generalista. Eh, Colegas, no se pongan bravos cuando les digan que son médicos generales. Todos somos médicos generalistas. El internista es médico generalista, el ginecólogo es médico generalista, el pediatra es médico generalista. Y esto lo que nos hace es volver a esa prevención activa, a ese seguimiento longitudinal y no puramente lo farmacológico. Volvamos al diapasón, volvamos al fonendoscopio, volvamos al 33 en la auscultación, volvamos a hablar con nuestros pacientes, toquémosle los pies al paciente, miremosle el abdomen al paciente que se pone insulina. Volvamos a eso, que no todos son guías clínicas. De acuerdo, de acuerdo, Mauro, y que yo pienso que también otra de las cosas es intervenir, o sea, intervenir no solo el paciente, sino su entorno. Sí, integrar la familia, la comunidad, usar todos los recursos que tengamos. Yo creo que esto va relacionado a que, ok, puedo hacer muy bien mi examen físico, pero si no manejo el entorno, estamos muy mal. Y hacer un abordaje integral y personalizado. O sea, no solamente es la meta y tener la glicilada o la glicemia como yo la quiero, sino individualizar y tener en cuenta la realidad social y económica, ¿no? Sí. Realmente no le voy a poner a comprar a un paciente un medicamento de 1 millón de pesos, sino, no, usar lo que tengo, ¿no? Ujú. Sin embargo, no somos indiferentes a las nuevas terapias. Yo creo que estamos en la línea de mitigar esas complicaciones graves y de reducir la discapacidad y sabemos que las nuevas moléculas como los análogos del GLP-1, los duales de GIP, lo que se viene en terapias complementarias, lo que nos ha aportado a nuestros pacientes los ICGLTs, estamos conscientes de eso y queremos llevar a nuestros pacientes a estas terapias, claro que sí. Somos conscientes y sabemos que son herramientas que queremos usar en la mayoría de los pacientes, pero estamos tratando de dar contexto. Y finalmente lo que queremos es eso, disminuir discapacidad, disminuir muerte prematura y mejorar la calidad de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y eso es lo que, lo que les queríamos contar. Muchas gracias por su atención y por sus aplausos virtuales. Los que todavía están con nosotros, los que todavía están con nosotros, tienen alguna pregunta, algún Gracias. comentario, bienvenidos. Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo por el micrófono. Estamos en familia, entonces lo pueden hacer. Antes de eso, gracias de verdad a todos por su atención, porque esta hora yo sé que no es fácil. Además que no les mandamos comidita ni nada. Que porfa nos sigan en redes a la doctora Caterina y yo, que tenemos entre los dos 100 seguidores. Y por supuesto el agradecimiento a nuestra amada Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, hoy desde el capítulo centro. Oscar, Oscar, ¿quién? Oscar va a Bueno, hablar? buenas noches. Mucho gusto. Yo soy Oscar Gracias, soy residente de segundo año de Medicina Familiar de la Universidad El Bosque. Bueno, pues yo quería participar en este momento, pues tenía ganas de escribir, pero pues tengo un problema con mi chat y no me deja. Pero pues digamos que me pareció excelente la charla, muy amena. Digamos que esos momentos en los cuales no solo hablábamos de números y números, sino donde llevamos todo como a la vida cotidiana, a lo real, a lo que pues vivimos
diariamente. Me parece que estos espacios son fundamentales también pues para nosotros, para la formación como médicos, como personas y pues para ir mejorando cada día más. Entonces pues yo la verdad quería era pues agradecer por este espacio y pues en el momento pues no tenía preguntas, pero sí quería era dejar ese apunte. Muchas gracias. Doctor Oscar, muchísimas gracias. Es vital que ustedes, los residentes, se empapen de esto porque yo sé que uno de residente tiene más en la cabeza la guía que la realidad del país, que la realidad del paciente, que la realidad del sistema. Entonces, súper chévere que ustedes hagan parte de estas charlas. Muy, 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 muy valioso para nosotros. Hugo. Doc, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Hugo Fuentes, también soy residente de segundo año, pero pues de la Universidad Sanitas, también de acá de Bogotá. Yo tengo una inquietud, más que una inquietud, es como siempre un dilema cuando uno aborda la consulta y la patología de una enfermedad crónica no transmisible. Porque, por ejemplo, el año pasado salió como un reporte en New England Journal, que era el consorcio global de riesgo cardiovascular, que dice que no es lo mismo tener una enfermedad cardiovascular antes de los 50 e intervenirla apropiadamente antes de los 50 que después de los 50. Y eso lo hicieron como un seguimiento a largo plazo y básicamente más o menos los años o la expectativa de vida que se cambiaba era cercana a los 5 a los 6 años cuando tenían 5 factores. Los 5 factores eran, en ese estudio era la presión arterial sistólica por encima de 130, colesterol elevado, índice de masa en sobrepeso, diabetes y tabaquismo. Y muchas veces cuando uno ve como el abordaje de las patologías, a uno le dicen como, no, tienes que ir con calma, cauto, poco a poco, y yo por el contrario, cada vez soy desde mi percepción más convencido de que uno tiene que intervenir tempranamente e impactar rápidamente, por ejemplo, en el peso, porque es que el paciente diabético con obesidad, hay estudios que si uno le baja el 10% del peso, como lo mostró semaglutide, disminuyó un 20-23% los eventos cardiovasculares. Entonces, todos estos nuevos reportes me invitan como a intervenir temprano, joven y como con terapias intensivas. Pero muchas veces uno se encuentra frente al dilema de que le dicen a uno, tienes que ir paso a paso, no coloques los dos medicamentos al tiempo. Y digamos que eso retrasa mucho el impacto clínico que uno pueda tener. Quisiera saber cómo es su consideración o cómo usted aplica como estas evidencias en su Sí, práctica. mira que tiene mucho que ver con los esenciales de cardiología, los esenciales de AHA. eh, Deben ser aplicados en todo momento de la vida adulta. Tiene mucho que ver con eso. Y tú tocaste un punto con el cual empezamos a hablar de la intervención y es ese tema de la famosa memoria metabólica y el efecto legado. Me parece súper importante que tengas en la cabeza que intervenir tempranamente va a modificar la enfermedad al mediano y al largo plazo. Y eso lo dijimos ahí, claro, ya esos algoritmos escalonados ya no existen. Yo me voy a confesar en edad con lo que voy a decir, pero los primeros consensos que yo vi de estudiante le decían a uno era escalone. Primero metformina y mire cuánto baja. Segundo, en ese momento, sulfonilurea, adiciónele y mire cuánto baja. Y tercero, si no baja, adiciónele insulina. Ese era el esquema de ALAD del 2000. Bueno, no hagamos el año. Ya eso no existe, ya eso no existe. Y no necesitamos ir a, escalonados, sino intervenir tempranamente. Pues muy bueno tu aporte y pues creo que vamos por el mismo camino. No sé si hayan más preguntas, sin embargo, yo comentarios adicionales, varios. Primero, les agradezco profundamente, doctor Mauricio. Kate, mi querida Kate, les agradezco mucho por acompañarnos en esta sesión. Segundo, les dejé en el chat el enlace, por favor, para que me regalen sus datos para la asistencia. De verdad que es fundamental para mejorar continuamente estas actividades. Tercer punto, nuestra próxima sesión de asuntos clínicos y demás va a quedar para agosto, posiblemente en julio. Hagamos una sesión de cambio climático y medicina familiar dentro de la perspectiva de lo que es la salud global, pero eso lo estoy afinando y lo estoy definiendo, pero posiblemente en julio vamos a tener esa sesión. Cuarto punto, les recuerdo a todos que estamos en contexto del quinto Congreso
colombiano de medicina familiar, al cual todos están cordialmente invitados, que lo estamos terminando de finiquitar y definir cosas y pues arreglar cosas, pero en este momento ya es claro que va a ser en septiembre, que va a ser en Bogotá, que es del 3 al 4, del 3 al 5 de septiembre y todos están cordialmente invitados. Quinto punto, como les digo, esta sesión está siendo grabada y pues eventualmente les haremos llegar la grabación y las memorias para que estén pendientes. Y sexto, mi único comentario raro aparte de, pero esto sí ya hablo desde la experiencia personal, yo sí soy muy reacio a pensar en usar análogos del GLP-1 porque personalmente los utilicé sin éxito porque no cambié mis estilos de vida. Cambié no necesariamente los estilos de vida, pero sí logré hacer un déficit calórico. Y no les miento de verdad cuando les digo que lograr un déficit calórico y ajustar mi dieta me quitó el hambre. Me quitó la mala maña de comer por aburrimiento y demás. Que es por eso que desde ese momento en adelante sí me he vuelto un fiel creyente de lo que es la transformación de los hábitos de vida. Y con eso, aunque me he vuelto a subir un poco de peso, pero sí me he quitado 10 kilos. Y esos 10 kilos, sigo sin los 10 kilos desde hace ya 10 años, 2 años. Entonces, para que lo tengan siempre en mente, y pues en eso, como les digo, soy un poquito reacio el tema de los GLP-1, pero bueno, en No, no, fin. y está bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que en diabetes, síndrome metabólico y obesidad, uno pensaría que es la misma enfermedad, pero son unas condiciones tan heterogéneas. O sea, uno ve que hay pacientes que de hecho no responden a GLP-1, digamos, convencional o lo que tenemos ahorita no responden. Entonces, pienso que sí es muy importante individualizar el paciente. Todas las terapias no son para todo el mundo. Entonces, no, está bien, está bien, está bien considerarlo. Yo también pienso que, como les decía, que yo sí, digamos, he tenido no éxito, pues, personal. Afortunadamente, pues, no he tenido que usarlos como tú, pero sí he tenido unos resultados muy buenos con mis pacientes mientras se haga un buen seguimiento. Pero Ujú. también he tenido pacientes que no han tenido éxito. Entonces me parece importante, sí, eso como la individualización en estas entidades que son tan, como lo decía, tan heterogéneas. No sé, Kate, ¿qué piensa? Que creo que estabas en seguimiento de clínica de obesidad en Corsanitas, si no estoy mal, en Sí, algún momento lo llegaste a manejar. sí, yo estoy manejando ¿Cómo el te tema va? ¿Cómo obesidad te va? y yo siempre les digo, el GLP-1 es una mini ayuda, del 100% es desde el 1%, porque muchas veces llegan con la expectativa de, pónmelo ya. Y yo les digo, bueno, pero te lo voy a colocar, ¿y qué cambios? ¿Sí? ¿Qué cambios has tenido? No, yo soy sedentario, ta. ¿Cómo? Como ahorita vi un comentario de uno de los participantes que decía, es que se baja el medicamento con Coca-Cola. Sí, eso hace. Entonces yo pienso que si no hay realmente un cambio de estilo de vida, el GLP-1 no les va a funcionar. En algún momento fui a una charla a una endocrina de Medellín y ella decía, realmente si yo no hago cambio de estilo de vida, todos los pacientes van a ser resistentes a GLP-1. Entonces eso me quedó y dije, no, realmente esa no es la solución. Si no cambiamos la alimentación y no hacemos actividad física, no vamos a encontrar absolutamente nada. Sí, sí, invitación final, músculo, 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 no solamente el que tiene GLP-1, músculo para nuestros pacientes viejos, para nuestros pacientes con diabetes, trabajemos el músculo. Y mi mensaje final. De acuerdo, de acuerdo. Y el último comentario, entonces, finalmente ya para terminar, la intención era abordar esto teniendo en cuenta que aunque existen, ¿cuántos son? 5 tipos de diabetes. Si me preguntan a mí, como yo siempre le digo a mis estudiantes que podrán dar cuenta del comentario, existen tantas diabetes como existan personas. Y no existe un manejo único para una sola persona, teniendo en cuenta tanto su biología como su contexto de vida, ¿no? Y yo considero que lo que hemos discutido el día de hoy nos ha ayudado a abordar esa realidad.
Muchas gracias, no los molestamos más. Les A ustedes recuerdo por la por última paciencia. Muchas vez, gracias. la asistencia, por favor, se los pido encarecidamente y no los molesto más. Y que tengan todos una muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Buenas noches. Que estés Estén bien, bien. hasta luego.